En esta nueva visita que estamos realizando con la Ribera Televisión y todo el equipo de producción a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estamos grabando en el Café Tortoni. Agradecemos la deferencia y siempre la posibilidad que nos permite Nicolás y todo el equipo que conduce este lugar para que podamos acceder al mismo, y en este caso con un invitado especial que es Marcelo Paoloni, con quien nos permitimos nuevamente la invitación y poder hablar de algo que nos atraviesa a todos en una fecha muy importante, porque tiene que ver precisamente con la conmemoración, los 40 años de ese episodio que nos atravesó a todos como sociedad, y lo que implica llevar adelante una causa que tiene que ver con esta idea y este concepto de malvinizar, siempre malvinizar. Así que, Marcelo, gracias por el tiempo, por la oportunidad del diálogo y saber cómo ha sido este 2022, un año muy movilizador. Bueno, primero agradecerles a todos ustedes la invitación, como siempre. Hace un tiempo, un año casi, ¿no?, que se hizo esa primera entrevista que tuvo mucha repercusión en el ámbito de lo que es la veteranía de guerra, que siempre aflora cuestiones de diferencia, de pensamientos y demás, pero siempre con ese espíritu de hablar de lo que significó la cuestión Malvinas, la causa Malvinas, eso que vos mencionaste recién, ¿no? 40 años para una República Argentina en sus casi 200 años, ¿no? Podríamos decir lo que significó nuestra historia frente a ese conflicto bélico, así conocido en el mundo del Atlántico Sur, frente a lo que fue el Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda del Norte y sus aliados, ¿no? Emocionado por este café, este lugar histórico también, que uno siempre lleva con cariño y recuerdo, porque acá hemos tenido muchas reuniones entre camaradas, algunos ya no están también y afloran esos recuerdos, así que agradecido a ustedes por esta invitación. Y además el contexto tiene que ver con una situación que ha sucedido, que es ni más ni menos que la desaparición física de la reina de Inglaterra, del Reino Unido, que tiene impacto y trascendencia en el mundo. Una vida que parece que está siendo romantizada a la hora del relato, a la hora de contarlo. Incluso, es más, parece que a partir de esta situación de la desgraciada noticia de su fallecimiento, de pronto nos encontramos con un nivel de reivindicación de todo lo que ha sido su vida y su trascendencia como dirigente mundial y la influencia que ha tenido. Y no ocurre lo mismo con los temas que nos atraviesan a nosotros como sociedad y fundamentalmente con esto que es ni más ni menos que lo acontecido en el Atlántico Sur, y los que somos patagónicos sabemos muy bien de qué se trata porque nos tocó vivirlo en primera persona. Por suerte esto empieza a tomar otra dimensión en las nuevas generaciones, pero no en los ámbitos de representación institucional, política, parlamentaria. Y esto es algo que se viene trabajando y mucho con un equipo importante, y Marcelo es una de esas referencias. Decimos todo esto para ponerlo en contexto, porque podemos hablar con romanticismo de lo que fue la desaparición física de la reina, pero con los excombatientes no hablamos de romanticismo. Con la gente que dio la vida por nosotros, que defendió una causa, realmente no tenemos la misma predisposición, ni desde los medios, ni incluso desde el punto de vista de la mirada social, política e institucional. ¿Y ustedes cómo lo evalúan? Bueno, yo creo que estás dando un punto muy importante para analizar para todos los argentinos, sobre todo aquellos que difunden todas estas cuestiones, ¿no? Una cuestión casi novelesca, se podría decir, ¿no? Porque hubo realmente una especie de saturación en todos los medios dominantes respecto a lo que significó la desaparición física de la reina Isabel II, y hay temas que son más importantes en el sentido de lo que nosotros como argentinos tenemos que focalizar, por ejemplo, el Tratado de Madrid I y II, que se firmó en la época del expresidente Carlos Menem. También tenemos el Acuerdo de Pesca de Nueva York del 95, de la alta pesca, que le da o pretende darle un estado ribereño a los kelpers, que permanentemente los británicos insisten desde su reino en plantearlo al mundo como una población autóctona, es decir, con esa capacidad que tendrían de ser, por elección, elegir de qué lado estarían respecto a su estado, ¿no? Porque así pretenden que sea, ¿no? Y, por ejemplo, también estas cuestiones que hacen analizar por qué todavía sigue vigente lo que fue una ley que se hizo hace muchos años de la protección a los intereses británicos en la República Argentina, que supuestamente es un tratado recíproco,
que de alguna manera también, frente a lo que significa el no cumplimiento de Gran Bretaña de la resolución 2065 de la ONU y las demás disposiciones que se fueron dando, siguen ellos abordando el tema de tener siderales ganancias económicas, además de lo que significa que se llevan toda la ganancia de Malvinas, alrededor de 9.000 millones de dólares que hacen respecto a lo que significa la explotación petrolera, de pesca, de ese sector, y es lo que deberían nosotros entender, que frente a todo eso que hace a una cuestión que tiene que ver con la muerte de la reina, frente a lo que sí sigue estando vigente. Y ahí recordemos también que hay que abordar el tema de que la reina siempre tuvo real interés en seguir protegiendo sus estados adherentes al Reino Unido y aquellos 14 territorios de ultramar usurpados, entre ellos Malvinas. Y la actual primer ministra británica, antes canciller, sostiene de que ellos van a defender férreamente lo que significa la posesión que tienen, la usurpación, diría yo, en defensa de sus ciudadanos, sus súbditos británicos en Malvinas, ¿no? Es decir, con todo lo que dispongan. Y eso hace referencia a esa base militar, que parece de ciencia ficción, que han instalado en nuestras Islas Malvinas, ¿no? Que pertenecen a Tierra del Fuego. Esos territorios que defiende la primera ministra, tuvimos la suerte de poder estar visitando ese país y realmente comprender que a lo largo de los siglos han sido los grandes usurpadores de todos los territorios, de todos los continentes. Estamos hablando de encontrarnos con este relato que se han permitido hacer a lo largo del tiempo, donde se reivindican a los mártires de una causa desarrollada en África, en Centroamérica, en Egipto. Son los grandes piratas que se llevaron la cultura del mundo a sus museos, los pudimos recorrer. Tienen una tradición, una historia en su ADN que hace a que se han levantado, digamos, como una nación imperial en base a lo que significa la explotación y inclusive devolver muchos años, caso Hong Kong y demás, ¿no? Lo que ha pasado en la India es histórico, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero dejando fuertes raíces en esos lugares que después se transforman en cadenas que tienen que ver con esa cuestión capitalista, económica que ellos desarrollan. Entonces, después empiezan a aflorar estas cuestiones que muchos escritores argentinos, el otro día estaba leyendo uno, que habla casualmente de cómo había crecido Argentina gracias a los británicos. Y entonces ahí aparece esto que vos significaste al comienzo de esta nota. Y agradezco mucho que toque ese tema porque no muchos periodistas hablan de esto, hablan de lo otro, se van para el otro lado, ¿no? Porque se ve que es más cómodo ese lugar hablar de la reina, de los beneficios que tiene ser pro-británico, de estar insertos en el mundo mirándolos a ellos, ¿no? Como un ejemplo. Y vos estás diciendo claramente que esa división que se hace va haciendo mella en lo que significa el poder blando de la Argentina. Y eso después se transforma en lo que significa aquellos que fueron pregonando el derrotismo en la Argentina sobre el tema de la cuestión Malvinas y la causa Malvinas. Y eso después incide y repercute históricamente en aquellos que fuimos protagonistas, ya sea como soldados conscriptos o aquellos de carrera militar respecto a lo que significó Malvinas, con esta cuestión culposa, vergonzosa, de descrédito. Y ahí, bueno, en esta segunda parte voy a hacer un ejemplo para que también se entienda en el mundo lo que significó haber sido Argentina en el año 82 frente a la tercera potencia mundial, primera potencia con la OTAN. Bueno, cuando nosotros hablamos de la situación sociológica de los argentinos, no estamos nunca acostumbrados a la derrota y al fracaso. Lo tapamos, lo escondemos y nunca enfrentamos la situación de poner sobre la mesa el análisis de qué fue lo que aconteció en cada uno de esos momentos. Lo que pasó con la causa Malvinas también es un tema que nos gusta poner debajo de la alfombra, para precisamente no tratarlo, para no incomodarnos, para no asumir que eso fue una verdadera locura. Y siempre que tratamos de hablar de cuestiones que profundizan sobre el tema, generamos escenarios donde no siempre nos comprometemos y no siempre como medios de comunicación planteamos la necesidad de que se diga la verdad.
Con medias verdades siempre construimos también medias mentiras. Y en la Ribera no estamos acostumbrados a contar medias mentiras. Queremos hablar de la verdad. Por lo menos en función de poner a disposición el medio. Y en este sentido es la justificación de la invitación tuya nuevamente, pero además que nos cuentes en qué están trabajando ahora en este tiempo, con quiénes y de qué manera. Mira, estamos haciendo dos trabajos que tienen que ver con eso que vos hablabas anteriormente sobre el tema de malvinizar. Malvinizar significa también un replanteo, un revisionismo histórico de lo que significó la causa Malvinas y la cuestión Malvinas. Desde el punto de vista de lo que pasó prácticamente en el desarrollo de lo que fue la guerra en esos 74 días, y donde, por ejemplo, tomamos un ejemplo, por decirlo así. El 21 de mayo los ingleses hacen cabecera de playa en San Carlos. De San Carlos a Puerto Argentino hay menos de 100 kilómetros de distancia. Sigan esta cuenta, ¿no? Ahí desembarcaron prácticamente todas las fuerzas británicas, alrededor de 6.000 hombres, que iban a ser los que iban a ir avanzando hacia el sector de Puerto Argentino. Las distintas montañas estaban a menos kilómetros de lo que vendría a ser el Puerto Argentino. Bueno, ellos tardaron, estamos hablando de un ejército poderosísimo, el tercero en el mundo en ese año, con la OTAN, tardaron en llegar a Puerto Argentino casi 24 días, al 14 de junio. Imagínense que a ellos lo que les costó avanzar, cuando se habla de que nuestro ejército estaba mal preparado, mal vestido, mal comido, todas estas cuestiones que hacen a las contingencias, inclusive en lo que significa la vestimenta o la comida, porque también eso varía de acuerdo a el enfrentamiento que se va dando, el reabastecer a las tropas y demás, se fue mezclando con esa crítica desmedida diciendo que se había hecho todo mal y que la derrota fue fulminante. No fue fulminante. Hay países que han demostrado después que han caído en 3 días. Hablamos de una nación entera. Nosotros resistimos ahí esos 74 días y a ellos les tomó prácticamente un mes llegar a hacer esos casi 100 kilómetros. Imagínense que uno en un auto, esa distancia en cuánto tiempo la recorre. Fíjense lo que le tomó en horas y en días. Los británicos tuvieron casi 800 heridos, además de sus 255 muertos frente a los 1.600 argentinos heridos y 649 caídos. Ellos perdieron gran cantidad de aviones y helicópteros, 28 aviones y Harrier, casi 30 y pico de helicópteros, y a eso si le sumamos que su flota, la más avanzada del mundo, con la capacidad de nuestros pilotos, con pocos misiles Exocet, hundimos fragatas de las más avanzadas en el mundo en ese momento, y ellos vinieron con 6 submarinos, 4 a propulsión nuclear, 38 armas nucleares poseía en ese momento Gran Bretaña. Entonces cuando uno se piensa en eso y dice, ¿y esos somos los argentinos? Cuando vos te das cuenta que la diferencia tecnológica, la diferencia económica de ellos, la experiencia en guerra de ellos, frente a lo que significó haber sido nosotros el momento de decir, bueno, hasta acá llegaste con el colonialismo, más allá de quienes decidieron la recuperación en ese momento de que se desata después la guerra. Ahí se pone en valor esa cuestión que tenemos los argentinos de el coraje, el valor, la entrega, el sacrificio. Entonces, eso hay que poner en la balanza, pero no para hacer de esto una apología hacia la guerra, porque la guerra es lo peor que le puede pasar a cualquier nación en el mundo, pero sí para entender de que se tiene que diferenciar eso de aquel cuestionamiento ideológico y demás que se puede hacer respecto a las causas de la misma, porque también hay que poner en la balanza lo histórico. Y por el otro lado hacemos lo otro, la tarea de malvinizar a través de lo que significa el reconocimiento por parte de un Estado argentino ausente y negador que durante 40 años le niega la veteranía a todos aquellos que estuvieron en la parte continental, generando inequidades, desigualdades, discriminación y haciendo que los hermanos, los camaradas del 82, soldados conscriptos, oficiales, suboficiales, se separen entre sí como si fuesen de distintos ejércitos, si hubiesen tenido una distinta vocación en ese momento de defender a la patria por haber estado en el lugar o en el otro. Y eso es lo que generalmente pasa en nuestra Argentina, esas grietas que se establecen, como si de un partido político uno quisiera que le vaya mal al otro para que le vaya mal al país porque quiere que le vaya bien con lo de él, porque piensa... Y entramos en esa fricción que nos arrastran aquellos que lo único que hacen es seguir sosteniendo estos sistemas que hacen de la Argentina débil, donde se mantienen estos tratados perversos como el de Madrid, como el Acuerdo de Pesca de Nueva York 95, estas leyes de protección a los británicos,
que no es querer ir a pelearse con ellos, es simplemente poner reglas de juego claras y hacer que Gran Bretaña, frente a lo que podría ser de parte de un gobierno patriota, nacional y cuidadoso de nuestros intereses, dijera, vamos a revisar todo esto, porque no podemos seguir haciendo negocios, o ustedes negocios con nosotros, hasta ustedes no cumplan un tema que viene antes que todos los negocios, que es la soberanía. ¿Qué hace nuestra Constitución, a nuestro derecho, a nuestro ser como argentinos? Y a lo que nos legaron aquellos que fueron liberando un continente como San Martín, Belgrano, Juan Azurduy, Güemes, Rosas, si se quiere, todos aquellos que tienen que ver con nuestra historia. Bueno, hoy creo que la causa más importante para malvinizar la Argentina es que el Estado reconozca en la veteranía de guerra a todos aquellos que estuvieron en la parte continental, porque ha reconocido a los que estuvieron sobre el agua, en la plataforma continental, a miles de kilómetros de Malvinas. Ha reconocido a los que estuvimos en Malvinas, en esa división que se ha hecho de las 200 millas, que si nosotros decimos que lo que pasó es adentro de las 200 millas que fijaron los británicos, ya le estamos diciendo a los británicos que son dueños de nuestras islas, cuando hay una plataforma continental que abarca todo eso. Entonces, si nosotros no hacemos eso y ponemos este manto compasivo de justicia y de reparación hacia nuestros camaradas que estuvieron cuidando lo más importante de nuestro país, que es la gente, a ustedes, mientras estábamos en Malvinas, bueno, no vamos a poder construir sin esa memoria real un país en justicia, ¿no? Con derechos humanos inclusive que lleguen también para ellos. Y que también hace la valoración de la memoria de todos los caídos que murieron en Malvinas, a los 17 que cayeron en la parte continental y a aquellos que murieron en Malvinas. Y que también, aprovechando este medio, los veteranos de guerra nos debemos, a aquellos que fuimos reconocidos, un debate sincero de la sociedad sobre el tema de la veteranía. No se puede tolerar que una persona como el general Martín Balsa, multicondecorado, camarada veterano de guerra, diga que aquellos que murieron en la parte continental no son veteranos de guerra, vaya Comodoro Pi, los quiera sacar a través de la justicia de la lista de los 649, diciendo que no han muerto por Malvinas. Entonces, lo que siempre estamos diciendo es, tengamos un debate público sincero respecto a lo que significa la veteranía de guerra. Hablemos de los códigos de justicia militar, hablemos de la Convención de Ginebra, hablemos de esos pactos internacionales que Argentina está incumpliendo, hablemos de los 182 fallos que le ha dado a la veteranía a muchos camaradas veteranos de guerra, hablemos de aquello que existen muchos de Fuerza Aérea, como los capitanes reconocidos que han hundido fragatas, que dicen, yo no podría haber hecho esto si mi escuadrón y la gente que estuvo en las bases, en la parte continental, no hubiese acondicionado las escuadrillas, no hubiesen preparado mi avión, donde yo, frente a algún peligro, poder eyectarme y saber que eso funcionaba y tener un paracaídas. Todo eso es un equipo. Han venido con esta cuestión de lo que significa la desmalvinización a partir en dos lo que significa la participación de todos en lo que fue la guerra por Malvinas contra el Reino Unido de Gran Bretaña. Estamos transitando el mes de septiembre del 2022, casi vivimos un cuarto de siglo del 21, el siglo de la tecnología, de la comunicación, de la cibernética, donde la posibilidad de establecer un contacto está a tiro de un mensaje de WhatsApp. Sobre todo con lo que pasó con el COVID, que permitió que la tecnología sea gran auxiliar de todos, ¿no? ¿Cuántos WhatsApp podés intercambiar con nuestros representantes en el Congreso de la Nación o en el ámbito de las representaciones institucionales a los efectos de que se pueda hacer un análisis y un recorrido de estos temas, plantearlos, ponerlos a consideración y en debate y además encontrar las respuestas? Y son muy pocas, son muy escasas, difíciles también, lo estábamos hablando antes fuera de cámara. Yo creo que los legisladores, algunos han tenido presentación de proyectos a lo largo de los años, más de 400 proyectos que se han caído permanentemente porque abordar el tema de la cuestión Malvinas y la veteranía se entrecruza con estas cuestiones ideológicas de pertenencia, ¿no? De estas posiciones que hay, que no debería haber, digamos, más allá de esas diferencias, debería haber un punto de consenso que significa la reparación y poner en su lugar lo que significa la participación y ese reconocimiento, porque si no se generan, lo que decía antes, desigualdades, inequidades, injusticias, y eso no le hace bien a la historia por Malvinas. Y es muy difícil ubicar a los legisladores, y aquellos que presentan proyectos quedan prácticamente aislados frente a sus pares que no hacen nada, y que van los proyectos, se generan las comisiones de defensa, la comisión de presupuesto y de Hacienda, previsión social, y después mueren ahí, porque nadie está para levantar la mano
o para tratarlos. Y del otro lado hay miles de familias y miles de interesados que están esperando una respuesta. Entonces, volvemos de nuevo. Que muchas veces no es acá. económica, tiene que ver con el reconocimiento. Primero tiene que ver con ese reconocimiento, como decís vos, ¿no? Es decir, a nadie se le puede negar durante 40 años la medalla y el diploma. Un tema que los británicos han resuelto. Los británicos tienen aquellos veteranos de guerra que estuvieron a 7.000 kilómetros en la isla Ascensión de Malvinas, forman parte de un reconocimiento y tienen su medalla frente a aquellos que estuvieron tiempo y espacio, según su consideración, dentro de esas 200 millas fijadas unilateralmente por los británicos. Digamos siempre eso, esa zona de exclusión que no existió. Y la prueba que no existió es que el Belgrano fue hundido fuera de la zona de exclusión que fijaron ellos. Y por eso todos nuestros barcos, más nuestros submarinos y el portaaviones, se repliega a aguas menos profundas para justamente no quedar a la mira de lo que vendría a ser otros submarinos como el que hundió el Belgrano, el Conqueror. Entonces, tengamos una visión amplia de esa participación. Y eso los legisladores, en su mayoría, en tiempo, historia, como el Ejecutivo, los distintos gobiernos del Ejecutivo que se fueron dando, no abordaron este tema. Sí plantearon soluciones para todos aquellos que ya fuimos reconocidos. Porque cuando ya tenés esa medalla y ese diploma y ese título honorífico, ya te permite ir por ya formas parte de claro, y te una permite estructura. Con esa identidad, con ese reconocimiento del Estado, ya podés abordar otros temas que tienen que ver con la geopolítica, por ejemplo. Pero aún así todo, estas organizaciones se deben también una participación respecto a lo que significa la veteranía de guerra y lo que significa ese revisionismo histórico. Y aquellos que hemos sido dirigentes de estas organizaciones que prestigian a la Argentina porque han sido organizaciones que salieron desde las sombras, de ese cono de sombras que se había proyectado en el 83, donde no se podía hablar de Malvinas hasta los años 90, que hubo un resurgimiento a la vez, y hasta lo paradójico, ¿no? Porque mientras Menem firma las primeras pensiones, firma el Tratado de Madrid. Entonces, por un lado... Siempre equilibrando. Claro, pero después aparece un decreto, el 509/88, que dice solamente son veteranos de guerra los que estuvieron dentro de la zona de exclusión, aquellos que tuvieron efectivas acciones de combate fuera de la zona de exclusión, se hundió el Belgrano o algún que otro barco que haya sido atacado, o aquellos barcos que hacían de auxilio del Belgrano, y los que estuvieron sobre la plataforma continental, sobre el agua. Entonces, todos aquellos que estuvieron en la parte continental, ¿dónde estuvieron? ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Y la logística dónde venían? ¿Nuestros aviones dónde salían? ¿Desde la estratosfera? No, salían desde la parte continental. La comida, el armamento, el fondo patriótico, lo que se juntó, todo. ¿Dónde se juntó? ¿Dónde? O sea, ¿no estuvo en guerra la Argentina o solamente? ¿O Malvinas es un país aparte? Y todos los que estuvimos ahí, fíjate el título, veterano de guerra de Malvinas. Yo no soy de Malvinas, yo soy por Malvinas. En todo caso, Tierra del Fuego, en todo caso, República Argentina. Y se empezó a jugar con esta cuestión que tiene que ver con eso, con la falta de información. Hoy en día tenemos los números que hablan de 500, otro dice 700, 600 suicidios. Yo lo que tengo es una lista del Ministerio de Defensa que habla de 1.788 fallecidos post-conflicto. Entonces, si abordo esos números en tiempo y a medida que se fueron implementando en esas páginas, hay informaciones que no están disponibles, que tienen que ver con esto de la veteranía de guerra. Y yo pienso que los legisladores tendrían que abordar seriamente una vez por todas este tema. Y el Ejecutivo también. Hay antecedentes de que el Ejecutivo resolvió el tema de la veteranía de guerra, por ejemplo, en aquellas mujeres que fueron reconocidas en el año 2012, la resolución 1438 que firmó el exministro Puricelli, que da automáticamente por trámite interno la veteranía de guerra a esas camaradas que no habían sido reconocidas, que eran auxiliares de enfermería y que tenían que ver con esta cuestión de la violencia de género, de no reconocer el trabajo de la mujer. Una tarea que ha hecho Argentina que es estupenda en ese sentido, de todo punto de vista. Más allá de quien esté en posesión del gobierno, el impulso de la gente frente a lo que ha significado eso, contra la violencia de género, contra cualquier tipo de discriminación, eso es digno, vos lo habrás visto cuando fuiste a Europa y demás, ¿no? Que somos pioneros en ese sentido. Y ellas fueron reconocidas. Pero ¿qué pasó en esa resolución? Dejaron afuera a los masculinos. Es decir, todos los camaradas de ellos, que también hacían eso, que eran aspirantes enfermeros, estaban atendiendo a los heridos que venían producto de la guerra mientras no se cerró el cerco, digamos, que había hecho Gran Bretaña para no salir de las islas y sacar a heridos y demás, los atendían, no son reconocidos. Y así un montón de historias. Entonces, pienso que el tema de hablar de esto, más allá del dolor que uno le produce, que no esté el reconocimiento, también está esta cuestión de decir
esto me permite hablar también. ¿Qué hace? Esta injusticia pone sobre la mesa un tema que tiene que ver, que le importa a todos los argentinos, ¿no? Las Malvinas, la causa Malvinas, la cuestión, la pertenencia, discutir más allá de esas diferencias y buscar algún tipo de consenso. Y el consenso ya está. Son muy pocos los argentinos que he escuchado desde la política decir, no, esas islas no sirven. Bueno, no sirven para él, pero sí a los británicos que le dan 9.000 millones de dólares de ganancia, ¿no? Que se lleva por año y que le da inclusive comisión a los mismos kelpers, a esta población que no es autóctona. Y además de eso, le da licencias de pesca a aquellos países como España, que les permite tener jugosas ganancias respecto a lo que están sacando en recursos de nuestras Islas Malvinas. Es decir, hay muchos temas. Malvinas permite inclusive abordar esta cuestión de, queremos que Gran Bretaña se siente a discutir la cuestión de Malvinas con la ONU. Bueno, pero también tenemos que decir, ¿y qué les vamos a decir nosotros? ¿Qué les vamos a proponer a ellos para convencerlos? Porque tienen las armas, tienen el poder, son parte, tienen voz y veto en lo que es la ONU. Es decir, están en todos lados. Atienden en todos los mostradores. Entonces, ¿qué le va a ofrecer nuestra política diplomática para convencerlos a ellos? Porque vos tenés a quien está intruso en tu casa, explota tu terreno, se lleva todas esas... Entonces vos decís, bueno, la justicia no hacen caso a la justicia y la única manera sería tener un mediador. Bueno, ¿y cuál es la proposición para que esa gente se vaya de ahí? Los soldados que estuvieron en el conflicto bélico venían del norte del país, del centro del país, de la Patagonia misma. Es muy anecdótico y era muy común hablar de cómo sufrían el frío los chicos del norte, de Tucumán, de Formosa. Es una cuestión federal la que aconteció con lo que fue el conflicto. La representación parlamentaria en el Congreso de la Nación también es federal. Y cada uno de esos diputados y senadores, cuando vuelven a su territorio, celebran el 2 de abril, homenajean con un acto muy emotivo a cada uno de los excombatientes que pueden tener en cada una de sus provincias o de sus localidades. Pero a la hora que vienen al Congreso, no homenajean a esa gente que se encuentra en el territorio o en el terruño de cada uno de sus orígenes. De eso estamos hablando y por eso queremos visibilizar esto, porque precisamente se trata de por fin terminar este círculo de negación o de evasión de un tema que es tan importante para todos nosotros como comunidad, como país, como sociedad. Si no ponemos en valor lo que fue ni más ni menos que el episodio más importante que tuvimos en materia de conflicto bélico de los últimos 40 años, no vamos a encontrar la posibilidad de tener ningún principio de paz ni de encuentro. No podemos tener grieta alrededor de la causa de Malvinas. Esta es nuestra posición, esta es nuestra mirada. Por eso lo invitamos a Marcelo, porque no vamos a invisibilizar esta lucha. Nos vamos a comprometer como medio de comunicación y lo vamos a hacer con el más sentido de responsabilidad, pero además de convicción, porque de eso se trata. Si los medios no nos comprometemos y si los medios no avanzamos en fijar una posición que es la de escucharlos y la de exigir el debate y exigir que esto llegue a buen puerto, no estamos cumpliendo nuestra función como corresponde. Así que la idea era esa, de invitarte, siempre estamos en contacto. Marcelo comparte con nosotros artículos de opinión, trabajos a través de nuestras redes, nuestras plataformas, de lo que es su mirada, su trabajo representando una síntesis de toda la gente que comparte esta causa. Así que era para nosotros fundamental estar en el Tortoni con él y escuchándolo y siguiendo esto muy, muy de cerca y también aprendiendo de lo que tiene que ver con la causa Malvinas. Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes y me despido diciendo, Dios quiera que esta nota sirva para que aquellos legisladores que tienen capacidad de resolución y de firma piensen que han quedado en el olvido aquellos que siendo tan jóvenes estaban dispuestos a dar la vida por la patria, por ellos, por sus familias y por esta gran nación. Que tengan compasión y que reciban a estos camaradas y los escuchen y aborden esta temática. Muchas gracias. Hacemos periodismo responsable.